buena Semana Santa. Ya todo esto es Semana Santa, todos estos días, que cogerlo con suave, algo suave, andar tranquilo, no excederse, para nada, disfrutar, reflexión. Cuello. Semana de retiro, preparándonos para la Semana Santa. Para la Semana Santa. Mira, Cuello, hay un informe interesante del Banco Interamericano de Desarrollo. A nosotros nos gustan mucho esos informes de organismos internacionales, sobre todo cuando tratan temas tan nodales como es el aspecto de la educación. Porque recuerden siempre, no hay nada sin ese componente. De ese componente va a depender en grado sumo el destino de cualquier nación. Primero el pan y después de la educación. Así mismo. Pues el BID hace unas recomendaciones interesantes. A mí ya me llamó la atención de inmediato, porque cuando vi el primer titular, recomienda 8% para la educación, yo me espanté y digo, pero es loco que nos estamos volviendo, porque si con el 4% eso le está costando muchísimo a las demás entidades del Estado que no reciben suficientes recursos, imagínate, pero es en términos generales. De eso vamos a despachar Cuello y yo, pero eso lo vamos a hacer cuando regresemos, porque tú sabes cómo es. Perfecto, vamos a cumplir con nuestros patrocinadores y volvemos. Claro. Ustedes saben que tú sabes que uno de los grandes pilares de este proceso de reforma que vive el país es precisamente lo que está aconteciendo en educación. Hay que decir que es un gran problema que tenemos, venimos arrastrando un lastre terrible. Por un lado el asunto del analfabetismo, que lo estamos afrontando, y por el otro lado la calidad de la educación y la misma infraestructura escolar, que también se está avanzando en esa dirección. Pero fíjate que los organismos internacionales están muy atentos a eso, lo hace el programa de las Naciones Unidas, ha hablado de eso el propio Banco Mundial en varias ocasiones, la CEPAL ni se diga, lo vive señalando, y ahora el BID da a conocer este informe donde le plantea que la necesidad de ir hablando de desarrollo, crecimiento y desarrollo. Crecimiento y desarrollo. Sí, que el crecimiento... y plantea que la educación debería tener un aporte del PIB de aproximadamente un 8%. Sí, tomando en cuenta que es uno de los pilares del desarrollo. Exactamente. Pero la preocupación va en el sentido de que nuestras economías, en el caso específico de la economía dominicana, que es la economía que ha liderado el crecimiento en los últimos 50 años en la región latinoamericana y caribeña, y sin embargo, los problemas, digamos, nodales, la retranca para el desarrollo, siguen ahí como tales. Entonces, el BIC en este informe que se titula Crecimiento Compartido, o sea, analiza la dicotomía entre lo que es una economía que crece y la distribución. A su vez la distribución, o sea, cómo ni la política pública ni la redistribución de los diferentes mecanismos de distribución de la economía logran mejorar en la proporción de vida, porque no es que no haya mejorado, tal como tú destacas, sí, se ha mejorado, se ha reducido la pobreza, se ha mejorado lo que es el acceso al empleo, pero mientras la economía crece, digamos, a un 7 o un 8%, la pobreza baja, pero en niveles muy menos mínimo, que proporcionales. Sí. Entonces, esa es la preocupación de eso, en el caso del BIC. El estudio abarca Centroamérica y República Dominicana, que son economías que más o menos con ciertas similitudes, ¿no? Claro. Dentro de esas economías, Panamá y República Dominicana son las que tienen el liderazgo de crecimiento. Pero lo que más llama la atención en este estudio coyuntural es que durante los últimos tiempos, los años, digamos después de la crisis y de la recesión,
Los países han disfrutado de un clima de estabilidad en los precios del petróleo, por ejemplo, en lo que son los precios de la materia prima, y eso no se ha logrado aprovechar. ¿No? Para propiciar una mejor redistribución del ingreso y garantizar no solamente la estabilidad macroeconómica, sino la estabilidad social. Y lo grande que depende de que haya una buena distribución. Que en algunos casos ha sido todo lo contrario. Lo que ha aumentado es la concentración de esas riquezas, claro, en contra de una gran desigualdad. Y cuando eso aterriza en un área tan importante como es la educación, entonces como para uno espantarse. Sí, ellos insisten en la educación, hablan de un 8% como porcentaje del Producto Interno Bruto. General, no es, porque el 4% esto es para la educación preuniversitaria, pero yo que está establecido, ¿no es así? Sí, es correcto. Para la preuniversitaria es el 4%, sí. Eso no incluye educación superior. Sí, pero el 4 podría ser el 8 incluso para lo que es la educación preuniversitaria, porque tenemos una deuda acumulada, venimos con problemas. ¿De dónde, No, digo, podría ser. Podría ser. Pero eso sería un asunto gradual y lo plantea así mismo el estudio, ¿no? Ahora bien, el problema no es del 4, el 10 o el 12 o el 15, es que se haga un uso, ¿no?, apropiado de esos recursos. Porque si no tenemos criterio de asignación de recursos, igual tú puedes dilapidar el 10, para dilapidar no hay monto, ¿no? Pero o sea, con un 4 bien asignado, sí, o un 5 o un 8, tú puedes hacer más que con un 20 mal asignado. Caso de Grecia, por ejemplo, sí, ¿no? O sea que el problema no es que nosotros especialicemos un 8 o que sea un 4, ¿no? Fíjate que el 4 nos costó lucha, pero conseguirlo, ¿no?, en la calle. Y todavía hay gente que cree que el 4 es una panacea. No, es que vienen muchos problemas atrasados. Sí, construcciones de planteles. Aquí no había infraestructura escolar prácticamente. Estaban muy deteriorada, muy malas condiciones. Esa primera parte era necesaria. Y la calidad de los mismos profesores. Sí, esa primera parte era necesaria. Pero fíjate que hasta en esa parte ha habido crítica porque se han hecho asignaciones, algunos no han cumplido, en fin. Pero eso era necesario, ¿no? Ahora, la inversión más significativa es la que tú tienes que hacer en una reingeniería de ese personal. Para la calidad. Claro. Para garantizar calidad. Claro. Porque de nada vale que tú lo pongas muy bien y las escuelas muy bonitas y con todos el equipamiento, si tú no tienes un resultado. Que es la grande preocupación nuestra. Aunque el resultado es a mediano plazo. Pero lamentablemente ahí nosotros hemos involucionado. No es por nada. Yo oía esto antes de los viejos y ahora no sé si nosotros ya nos estamos poniendo viejos, pero tú sabes bien que un bachillerato en aquellos tiempos no era duro. Era muy superior al tiempo. Era muy superior, claro que entonces, ¿qué está pasando? Sí. Si ahora hay más recursos. Y fíjate que no teníamos los recursos que se tienen ahora. Exacto. Porque el acceso a la información y a la educación es increíble. Ha sido revolucionario. Cuando tú comenzaste a escribir en tu trabajo periodístico, sí, tú no tenías corrector de ortografía. No, para nada. Yo tenía que apelar a lo que recibí como conocimiento y encima de eso a un diccionario. Y para evitar ir al mataburro, tú tenías que hacer el esfuerzo seguridad de eso, ¿no? Sí. Pero hoy en día, con todo y que tiene correctores, programas, aún así hay problemas. Pero tú coges los periódicos y se van a cada rato, ortografía, palabras elementales, ¿no? Sí. Entonces yo pienso que la inversión es muy importante, pero más allá de la inversión también tenemos que ver cómo gasta el gobierno. Uno de los problemas que nosotros tenemos es la manera de cómo se gasta. Siempre se hace énfasis en aumentar los ingresos. Y es verdad, aumentar los ingresos es muy importante, porque si no hay ingresos no se puede gastar. Pero si tú no gastas bien, no hay ingreso que te sea suficiente. Y hay estudios, lo resalta ese reporte del BID, que cuando el gobierno enfatiza en aumentar el ingreso, valga decir, grabar más impuestos, el impacto que tiene sobre el producto es, hasta cierto punto, podría ser recesivo. Porque cuando se aumenta el ingreso, te están quitando, sobre todo con la estructura de ingresos nuestros, donde las personas somos los que pagamos más impuestos, ¿no? Entonces, cuando se aumentan los impuestos, están quitando capacidad de consumo, le están restando nivel de demanda a la economía. No así cuando el gobierno reduce el gasto. La reducción no digo que no se atiende a las necesidades, ¿no? Pero reducir el gasto que depende. Espérate,
Porque cuando tú que se bajas eficientice el uso, Mozart. porque la inversión pública cuando se reduce, No digo la inversión, la economía se resiente. El problema nuestro no es que el gasto mayor no es de inversión. El gasto mayor es gasto corriente. Y mucho dispendio. Entonces, si tú me reduces el gasto eficientizándome la asignación, tú estás dejándole al ciudadano más capacidad de consumo. Atención entonces a Pizarra. Necesitamos profundizar aún más en el gasto y necesitamos profundizar aún más en el asunto de la educación. Una auténtica reforma fiscal. No, pero sobre todo de lo que tenemos. Ese 4% es una apelación, porque como tú bien decías, lanzarnos del 4 al 8% no, eso sin una eficiencia, sin la eficiencia. Y sería un proceso gradual. Y gradual. Pero tiene que venir acompañado precisamente. Habría que aumentar el ingreso y revisar cómo estamos asignando también. Sí, todo eso apunta a una reforma. No, por donde quiera, claro. Vamos a la pausa y volvemos. Ahora nos vamos para la frontera. Saben que ese es un tema de nunca acabar. O sea, el tema del control fronterizo, si no se asimila al mismo tiempo con desarrollo fronterizo, es muy difícil que tengamos salida. Vamos a seguir viendo gente que se desplaza, sale de allí, el dominicano sale despavorido y se va a buscar agua, electricidad, educación, desarrollo, donde pueda garantizarle a sus hijos que puedan avanzar. Y entonces el que menos tiene, que es el haitiano, ese espacio que deja el dominicano, entonces como prácticamente no tiene nada allá, entonces se coloca allí. Y eso es lo de nunca acabar. Por eso creo, Carlos, que esa iniciativa del presidente de la República a partir del 27 de febrero, que es cuando yo lo he comenzado a notar realmente una voluntad en esa dirección, de implementar un programa a profundidad de control fronterizo, que eso está muy bien, con todo el aparataje militar, los drones, el helicóptero, todo esto está muy bien. Pero si esto no viene acompañado de inversiones desde el Estado para fomentar que los empresarios, el inversor se sienta cómodo y atraído a invertir allí, yo creo que eso no va. Mientras por allá no haya garantizada agua para aprovechar la tierra, si no hay energía eléctrica, si no hay escuelas, si no hay centros hospitalarios, si no hay carreteras como la carretera internacional, las carreteras que intercomuniquen las provincias y los pueblos fronterizos, yo pienso que no podemos agarrar y decirle, como está pasando en Pedernales, salgan todos los haitianos y entonces al otro día manos arriba. ¿Qué tú crees? No, para nadie es un secreto que la gran actividad de la frontera es el comercio transfronterizo. Es una realidad. Y yo creo que son 2.000 millones. El segundo socio comercial del país. Y exportaciones por tierra. Es por tierra. Informales, lo que tú quieras, pero por tierra, tienen un impacto en la economía. Exactamente. Entonces yo pienso que por encima de todo lo que pueden ser la manipulación y esta campaña que es cierto, nosotros tenemos un gran problema, nosotros no podemos asumir la situación de Haití, pero tampoco podemos fomentar el odio, porque eso es muy peligroso. Así es. Esta semana, no sé si tuviste ahí que se sancionó un joven que se excedió en un video en las redes sociales, porque esa campaña de odio puede crear una situación que lo más perjudicado vamos a ser nosotros como país. El que le llamó traidor, que ya vivimos, óyeme, a cada el que le llamó traidor al presidente. Sí, pero lo hizo en una forma desafiante con dos machetes y le llamó traidor por la permisibilidad, según él, con los inmigrantes haitianos. O sea que eso hay que controlarlo. Igual los videos que vimos de Pedernales, llamado a hacer venganza colectiva, ¿no?
Entonces eso hay que evitarlo, ¿no? Porque Porque fomentar el odio lo que entre, hace falta entre es dos pueblos. acción, políticas públicas, Claro, políticas de empleo. Pero siempre se ha dicho, y en los discursos, y en la campaña, pero la verdad es que la frontera es, digamos, la parte olvidada de la economía dominicana. Entonces, cuando se crean algunos incentivos para atraer inversión, muchas veces no son tales. Se ubican instalaciones en la zona fronteriza para aprovechar lo que es la exención impositiva, pero realmente el impacto que tiene, el valor agregado que tienen en el entorno de ubicación de las instalaciones no es Ahí vi a uno de los empresarios de Santiago que proponía, en la semana pasada, él proponía que el gobierno se abocara, que se acercara al gobierno haitiano para un pacto para resolver el asunto del pase de trabajadores haitianos a la República Dominicana, pero en forma de vida, como se hacía antes, como se hacía en la época de Balaguer para los ingenios, que venían carnetizados para esos fines. Es una de las propuestas que hacen los empresarios, conscientes ellos de que ellos apelan a esa mano de obra haitiana, claro, para sus empresas. Pero lo que a mí me ha parecido correcto es que el presidente Danilo Medina haya decidido tomar iniciativas ya concretas. Por ejemplo, él estuvo en Jimaní hace 2 semanas y luego se colocó en Dajabón. Sí, fue a inaugurar un hospital, y luego se colocó en Dajabón y anunció una serie de medidas. Y 3 días después nosotros vimos la comisión del INDRI, la comisión del IAD, la comisión de salud pública, la comisión del INVI y la comisión de obras públicas, me parece, para comenzar a iniciar de inmediato el proceso de levantamiento y para proyectos específicos en esos pueblos fronterizos. Eso es importante. Ahora yo digo, ¿por qué no apolar a esa carretera internacional? Tú mismo dices que el comercio es fluido entre ambas naciones, pero ¿por qué no apelar a infraestructura que están concebidas incluso en el plan aquel del proyecto de la Comisión Mixta Bilateral? Claro. Que cuando estaba Ortega todos hicieron un levantamiento interesantísimo de inversión en infraestructura, en toda la línea fronteriza, con Claudia Francesca de los Santos. Esa es la que está en el Intran. Sí, ¿Por qué no apelar a eso? Lo que tú decías, hay dos objetivos claros en esto, ¿no? Primero es aprovechar ese comercio, ¿no? Exacto. Beneficioso para ambas partes. Claro. Y lo segundo es también evitar el despoblamiento de la frontera. Exactamente. Porque sobre qué base tú vas a garantizar que un egresado de una universidad o de una escuela técnica permanezca en su pueblo. Tú harías lo mismo, tú te sales de ahí y dices, mis hijos, ¿lo voy a dejar yo aquí? Claro, claro. Tengo que irme a otro lugar. Eso es así. A otra zona. Claro. Eso hay que reconocerlo. Pero no solamente en una frontera, habría que hacerlo en todo el país, pues también, porque aquí tú coges la ciudad capital y está concentrada un porcentaje que creo que ahora mismo debe andar en Gran Santo Domingo debe tener casi la mitad de la población. Así es, no es así. Entonces, muchos de los que emigran de su lar nativo lo hacen justamente porque no hay medio de vida. Por lo mismo que lo hacen los haitianos. De la misma manera que los haitianos salen huyendo para acá. Por lo mismo que lo hacen los dominicanos que van. Es lo mismo es igualito un problema humano. ¿Se entiende? Un problema humano. Sí. Que es como estamos viendo, a propósito, en estos días se celebró el Día Mundial del Agua. Nosotros tenemos agua, pero de aquel lado de la frontera, ahí no hay agua. En algún momento esa gente va a salir a buscar agua. ¿Y dónde la va a buscar? En el mar. Donde aparezca. Va a buscarla donde aparezca. Bien, Cuello, hemos concluido por el día de hoy con 2 temas importantes, como es el tema de la educación y ese informe tan importante del Banco Interamericano de Desarrollo, y el tema obligado, que es el tema del control fronterizo y la necesidad que se hace ya impostergable que le preste mayor atención a la frontera. Así que ya usted sabe, vamos a vernos la próxima semana. Dios mediante. Exacto. Nos vemos, señores. Bye bye.